Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestro canal, aquí en donde tenemos de todo un poco y de todo un mucho. Somos muchos en la comunidad, tenemos de bienestar y salud, y si te gusta, si te interesa, si quieres aprender, si quieres tener información de todo, porque no me enfoco nada más en una clase de pilates o en pura salud, aquí es bienestar, y el bienestar abarca muchas cosas, abarca emocional, abarca lo físico, y abarca también lo mental. Entonces, y la salud, bueno, pues la salud es la salud. Y ahorita tenemos con ustedes a Diana Cavazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Dianis, la Dianis. Yo soy Diana Dianis. Cavazos, ingeniera, podóloga, que ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Muy interesante, por cierto. Y terapeuta holística certificada. Diana, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias por aceptar. Claro que sí, muchísimos temas. Muchísimos temas, pero vamos a empezar con Podología. con la podología. A ver, Diana, ¿por qué son tan importantes los pies y por qué tenemos que cuidarnos los pies? Mira, Claudia, realmente, o sea, lo principal es porque son el soporte de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, todo el día nos soportan, todo el día caminamos arriba de ellos, ¿sí? O sea, todo el día nos proporcionan un gran servicio, ¿sí? Y normalmente la gente o nosotros no los cuidamos, o sea, es el último lugar que le damos servicio, ¿sí? O sea, Sí, o nada más el masajito en la el noche. masajito, sí, pero nada más, ¿sí? Siendo que nos transportan, o sea, todo el día estamos utilizándolos, pero me refiero a que no los cuidamos, al hecho de que a veces no nos cortamos las uñas, o un ejemplo que me toca mucho, sí, es, a ver, ¿te lavas los pies? O sea, los pacientes cuando vienen, pues sí, cuando me baño, sí, ¿y cómo te los lavas? Y prácticamente es, pues el agua que cae de que te lavaste el pelo, y cayó agua ahí media jabonosa y ese fue el lavado, ¿sí? Y uno tiene que tomarse el tiempo en la misma regadera, decir, oye, tengo esta esponjita, tallarle entre los dedos, ¿sí? Porque es una limpieza profunda como si estuvieras limpiando tu cara, porque el pie, si tú no lo limpias correctamente, te puede dar enfermedades o afecciones que a la larga te van a causar otro tipo de problemas. Entonces, ¿Cómo qué problemas? empezando desde el baño, ¿sí? Problemas como hongos en los pies, sobre todo eso, o sea, bacterias que te pueden causar dolor, mal olor, o sea, son enfermedades que a fin de cuentas es el podólogo es lo que te medica o lo que te ayuda a. Entonces, empezando desde la higiene, tienes que pues cuidar tu pie. Y otra cosa también muy importante que también les digo yo a mis pacientes es, una es la higiene y dos, nadie se seca los pies, te vas, sales, te secas todo el pelo, te lo planchas todo y el pie, agarras la calceta, pata mojada, metes calcetín y te vas. Y ahí está el hongueadero adentro porque el hongo vive en la humedad y el calor. Claro. Entonces, yo recomiendo que agarren un abaniquillo de estos, ¿sí? Y se sequen el pie, ¿sí? O un abaniquito, venden ahorita unos eléctricos o de a tiro con la secadora, ¿sí? Así como le O das al sea, pie. ¿una toalla no te ayuda? No, porque la toalla está húmeda. Si es la misma toalla de tu cuerpo que usaste para secarte, no. O sea, es recomendable o que lo seques con papel secante, que luego dices tú, pues voy a estar contaminando, bueno, no. O una toalla seca especial para los pies, ¿sí? Pero si tú traes hongos en los O pies, sea, como tu toalla de la cara, una una toalla de toallita los para los pies. pies. ¿Por qué? Ah, Porque si tú traes algún tipo de hongo de pie, pues te lo vas a pasar a otra parte del cuerpo. O sea, si lo traes acá, te va a dar hongo acá, ¿sí? Si eres susceptible a los hongos. claro. Entonces, lo mejor es aire, ¿sí? Aire de o aire de abaniquito, o aire de la misma secadora, le das para acá. Sobre todo entre los dedos, que se seque entre los dedos de los pies, y entonces si te pones la chancla o te pones el tenis o lo que sea. En los adolescentes es muy común, uno a veces de adulto ya tienes como más precauciones, ¿sí? Pero humedad, calor adentro del zapato, hongo seguro, ¿sí? Entonces, eso, o sea, la higiene y secárselo uno bien y nadie, o sea, todo atiendes menos eso, ¿sí? Entonces, es Sí. bien importante porque sí, o sea, es algo muy simple y no lo hacemos. El hecho, nadie he escuchado yo que me diga, sí, me siento y le tallo entre el dedo gordo. Agua y jabón, no ocupamos mayor ¿Qué cosa. cuánto te puedes tardar? ¿Un minuto más? ¿Un Nada. minuto menos? O me dicen, Yo no lo hago, o sea, yo lo hago como tú. O sea, como ajá, tú dijiste, como yo dije, aquí, o sea, y sí le paso, pues pero lo que cae no. del pelo, el Sí. agua jabonosa, pues sí, pero el agua jabonosa que cae del cuerpo está sucia, ¿sí? Entonces, al último ya que acabaste una pasadita, tampoco son 20 minutos ahí, pero a veces yo pregunto y me dicen, no, pues me los lavo cuando voy con la de pedicurista, o sea, ahí me los lavan.
Y eso no es lavárselo, es todos los días, así como te lavas los dientes, ¿sí? O sea, es lo mismo, es higiene en el pie por lo que te digo, o sea, porque puede, y a veces los hongos ni siquiera los agarramos en algún lado, es por la misma humedad, porque el hongo lo traes aquí, en todos lados hay. Pero si tú no haces lo que necesitas hacer, o sea, de limpieza y así, el hongo va a brotar. Es una plantita que la estás regando. ¿Y cómo empieza? ¿Empieza por la humedad o puede empezar con alguna fisurita o con algún...? Es humedad y calor, ¿sí? O sea, no es en relación a cortada. Cortada o fisurita, ese ya es otro tipo de infección, que es como bacteriana, ¿sí? Se te infecta la cortada y ese es otro tipo de tratamiento. Pero el hongo es el que, si andas sin chanclas y alguien tiene hongo en la alberca, pues ya lo pescaste ahí. Si tú traes tus defensas bajas, ¿sí? O sea, si traes defensas altas, pues a lo mejor no puedes no pescar el hongo, ¿sí? Pero si aparte no te lavas, no te secas, ¿De plano? Pues de plano, ¿sí? Entonces necesitas usar chancla, de preferencia donde antes, ¿sí? Y si no usas chancla, pues siquiera tener una higiene o secado bien hecho y una vez a la semana, pues echarte una cremita antimicótica, que es lo mismo que te pueden recetar los podólogos o hablarte los podólogos, lo que un pedicurista de salón de belleza no tiene el conocimiento para hacer. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Porque, o sea, yo es raro que yo sepa, he ido una vez al podólogo, pero pues yo voy al pedicurista y ahí me hace todo. Mira, según yo ya maté 2 pájaros de un tiro. De aquí mero. Y no, o sea. Hay una diferencia muy grande. Normalmente el podólogo, o sea, la gente oye podólogo y le tiene miedo, porque ya dice inyección, dolor, cuchillo, algo me va a hacer. O sea, no tengo que ir al podólogo hasta que traiga yo una uña enterrada, porque es miedo, pánico, terror, que yo le digo. Entonces, el pedicurista y el podólogo, el pedicurista de salón de belleza se enfoca, como dices tú, salón de belleza, estética en el pie, que el pie se mire bonito, pero la pedicurista le da igual si tú tienes una afección en el pie porque no sabe, porque no tiene un estudio médico atrás y ni siquiera te puede recetar. Entonces, ¿qué hace? Pues te corta la uña, te la limpia y te la pinta, ¿sí? Tiempo. Dime. ¿Qué sucede si una persona va con un pedicurista y no se nota o no sabe, y vamos a suponer que tiene un hongo, pero no se nota? La pedicurista como nada más se enfoca en la pintadita. En el estético. ¿Se lo puede pasar a la que sigue? Por supuesto que sí. Que era lo que te aunque iba a los decir desinfecten. ahorita. Sí, o sea. Porque según ellas lo desinfectan. Lo es desinfectan. Que hay maneras de desinfectar, ¿sí? O sea, no todas las desinfecciones son iguales. ¿Cuáles son las desinfecciones correctas? Que tú como cliente, si tú vas, yo no digo que no vayas con un pedicurista de salón de belleza, pero tú como cliente tienes que fijarte cuáles son sus procedimientos higiénicos para que tú digas, esta pedicurista me está cuidando. Lo mejor es ir con podólogo, ¿sí? Porque es que una cosa dicen, es que yo voy con el podólogo, pero el podólogo no me pinta las uñas. Pues sí, es lo que te iba a decir ahorita. Pero ahorita te lo explico. ¿Sí? Ahorita lo esparcimos. Porque es más importante tú como paciente, o sea, necesito explicarte eso para que luego me entiendas lo de las uñas. El podólogo no te va a pintar las uñas. Y ellos también. Exacto. Podólogo no te va a pintar las uñas. Hay podólogos, como en mi caso, que sí te las pintamos, pero hay otros, normalmente te dicen, no, de hecho están peleados con la pintura de la uña. Pero bueno, lo primero que tienes que tú ver, si tú no vas a ir al podólogo y quieres ir con tu pedicurista porque esa te cae bien o lo que tú gustes y mandes, es que tenga buenas prácticas higiénicas, que hay 2 maneras de limpiar los instrumentos, ¿sí? Una es con procedimiento térmico de calor y otra es con procedimiento químico. Normalmente es el típico líquido azul que tienen ahí por un lado, ¿sí? No todo el mundo lo tiene, aún peor, ¿sí? Normalmente tienen como un líquido azul donde meten las pinzas. ¿Y eso ¿sí? cómo qué es? Eso es una esterilización química, ¿sí? Pero es completa, o sea, es sí, buena. Es buena, ¿sí? Es un líquido rosa o un líquido azul. Tienen sus nombres químicos complicados que no tiene, pero si tú ves que tiene líquido azul, dices, pues algo hizo, ¿sí? No es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que esterilicen sus pinzas en esterilización en caliente o en húmedo, ¿sí? Y te das cuenta que tú tienes como es un sobrecito que tienen las pinzas y entre cada cliente deben de tener un sobrecito nuevo para usarlo contigo y otro con el que sigue, porque si el que vino antes que tú trae hongo y a ti te cortan con la misma alicate, pues te van a pegar el hongo, muy probablemente, más si tú traes defensas bajas o eres susceptible al hongo. O sea, tienes un 70% de que el hongo se te pegue. A veces sí, a veces no, depende, ¿sí?
Pero entonces tú necesitas fijarte en eso, o sea, que haya alguna esterilización química de algún tipo o térmica, ¿sí? Porque a veces ponen la esterilización química, que es el liquidito azul en la mañana, pero tuvieron, no sé, 10 pacientes y uno de esos traía hongo, ¿sí? Y pues, y no quitaron el líquido, entonces, de perdido... O sea, ese líquido, lo ideal sería que lo cambiaran cada vez que van a o por atender a lo una menos persona. 3 pacientes, ¿sí? Porque si no se llena, Okay. entonces, pero normalmente no lo cambian, si es que lo ponen, porque si te pones a ver, nadie lo pone. Esa es una. Y dos, pues el cutex con que te pintan o pinta uñas o no sé cómo le digan, porque todo el mundo le dice diferente. Pues imagínate que le pintaron la uña, la que vino antes, y luego te la va a pintar a ti. Pues ya se trajo el hongo del anterior. Y normalmente cuando van a pintarse las uñas, pues es porque quieren tapar algo, ¿sí? O sea, no siempre, pero es lo que sucede. Entonces dice, pues es que yo traigo amarillito aquí, pues voy con la pedicurista que me la lime para que no se vea y que me la pinte. Y ya no se ve, pues sí se ve muy bonita, pero abajo traes hongo, ¿sí? Entonces es como, es un arma de doble filo ese asunto. Entonces vas con la pedicurista, y normalmente no tienen conocimiento para decir, oiga señora, trae hongo, no le pinto los pies, ¿sí? O, oiga señora, y si sí es, pues no saben qué, o sea, no te saben decir qué ponerte o qué no, ¿sí? Entonces, o cómo tratar la afección que traes, si es que se dan cuenta. Entonces, tú como cliente en una pedicurista tienes que ver esos puntos, o sea, y los puedes exigir, y si no te gusta, pues buscar otra, si es que no vas a ir con podólogo. Y el podólogo en sí, entonces, ¿cuál es? O sea, hay un hongo, ¿cómo lo ataca? ¿Te corta, te pone, o sea, o sea, porque ya ves que todo, al principio dijiste, ¿me va a cortar? No, a ver, ¿cómo es el...? Mira, el podólogo es como un médico, es como el ortodoncista. El ortodoncista, o digo, el odontólogo, perdón, ortodoncista es otra cosa, pues ve los dientes, ¿sí? Pero no es médico, pero es odontólogo. Entonces, el podólogo es lo mismo, es el médico de los pies. Hay cosas que un podólogo no puede tratar y te tiene que mandar con un médico familiar, ¿sí? Pero es como el primer canal. Si yo como podólogo, hay una situación que se llama servicio podológico preventivo, ¿sí? Que es como si fuera el pedicure de salón de belleza, ¿sí? Pero con un conocimiento y una higiene, prácticas higiénicas buenas atrás, ¿sí? Entonces, en lugar de ir al pedicurista, vas al podólogo y el podólogo te va a cortar la uña, te va a limar, te va a hacer exactamente lo mismo que el ¿cómo se llama? Que el pedicurista, ¿sí? Pero yo me puedo dar cuenta como podóloga, decir, ¿sabes qué? Tienes mala pisada, ¿sí? Entonces necesito recomendarte unas plantillas, ¿sí? Porque si tú no te duele, o sea, traes mala pisada y te duele la espalda, sí, tengo una nulbangia que no se me quita, pues es por la pisada, porque la tienes mal. Y tú vas con el doctor, le dices, me duele la espalda, y te recetan para la espalda. Pero tu problema es la mala pisada. Empieza desde abajo, ajá. sí. Entonces se arregla con una plantilla. En cambio, tú te estás tomando relajantes musculares por 6 meses y nunca se te quitó la lumbalgia. Y no es porque estés mal, sino porque estás pisando mal, porque está mal tu pie. Y obviamente, a lo mejor hay podólogos que sí lo hacen, hay otros que no. Entonces, pues ya lo mandas a un centro especializado que le haga una plantilla en la cual te va a quitar el dolor de espalda. Esa es una. Dos, si yo veo que traes hongo, te puedo recetar un medicamento o te puedo hacer un procedimiento físico para irlo quitando, ¿sí? Cuando es una sola uña es porque te diste un golpe, un zapato y se trata con una sola uña. Pero si yo como podólogo veo que tienes uña, en todas las uñas hongo, ahí hay un problema médico atrás, ¿sí? El cual a mí como podólogo me dice, traes un problema, ¿sí? Entonces te lo puedo tratar, pero hay algo atrás en tu salud que está generando que tú traigas uñas con hongo. Wow, ¿cómo ¿sí? qué? Pues puede ser hasta una hepatitis, tener azúcar en la sangre. O sea, hay muchas cosas que pueden generarte porque traes muy bajas las defensas. A ver, pásanos, dinos todos los, O sea, bueno. hay muchísimos, sí, pero los principales. Sí, los principales para que nuestro público... Y depende del hongo, de cómo esté el hongo, porque hay hongos que por si se engruesa la uña y se ve como polvosa, ¿sí? Yo puedo drilearla, o sea, como limarla, hacerla delgadita y que se vea bien, pero el hongo ahí sigue. Entonces te lo puedo tratar con una crema, o hay procedimientos sobre todo físicos, ¿sí? Pero ya hay pastillas que te pueden dar, pero yo como podólogo te las puedo recetar porque no se ocupa una receta médica, sí te puedo decir, tómate esto y aquello, pero no es lo correcto. Necesito mandarte con un médico
porque las pastillas antimicóticas para quitarte los hongos de los pies son pastillas muy fuertes y tienes que dejar de tomar alcohol, o sea, y duran, son medicamentos que tienes que tomarlos por un mes o por 3 meses, ¿sí? Entonces, lo correcto es que el podólogo te diga, ¿sabes qué? Ve con tu doctor, traes un problema en todas las uñas y necesitas hacerte análisis de sangre porque muy probablemente o traes azúcar o traes algo en el hígado, o sea, depende de la coloración o del tipo del hongo. Entonces, traer hongos en todas las uñas, hay un indicativo de alguna mala salud. O sea, tu pie está hablando. Te está hablando. Si o sea, entonces, uno como podólogo lo puedes identificar. Un pedicurista, pues te pinta la uña y le da igual. Entonces, el podólogo dice, ¿sabes qué? Traes la uña veteada, ¿sí? Con vetas negras, ¿sí? Puedes traer una afección pulmonar, ¿sí? Yo te recomiendo, ¿sí? ¡Qué padre! Te recomiendo que vayas con un doctor especialista en este asunto o te hagas análisis. ¿Y ¿sí? ¿Rayitas? Porque yo de repente he tenido rayitas, pero ya se termina de crecer la uña y ya se quita, pero como que rayitas como acantilados. Así se llama. Eso es falta de calcio, ¿sí? Oh. Entonces también indica falta de calcio, que en el caso de las mujeres, pues que si la menopausia, que si la osteoporosis, ¿sí? Entonces, oye, pues llegó una señora y trae todo caniculado. Depende si son horizontales o son verticales. O sea, hay muchas cosas que a uno como podólogo dices, analizas y dices, sí es falta de calcio, ¿sí? Entonces, oiga, usted trae una deficiencia de calcio, vaya a sacar unos análisis y vaya con su ginecóloga, ¿verdad? Para que le dé algo para los calcios, ¿sí? Pero si ella no sabía, yo ya le estoy avisando que sus uñas están hablando de un problema que ella trae. Es ahí el porqué de lo que me preguntabas hace rato, de por qué no pintarse las uñas de los pies. Es por eso, porque si tú siempre las traes tapadas, pues no te vas a dar cuenta. Entonces tú llegas con la pedicurista, te le quita con acetona y te la vuelve a pintar. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que estás enferma de algo? Pues a lo mejor cuando vayas allá una vez al año, algún análisis que te tengas que hacer, o cuando te sientas mal, ¿sí? Por eso se llama servicio podológico preventivo, ¿sí? Entonces, uno como podólogo llega, revisa, está todo en orden, le hago la cortada y, o sea, la limada y lo que necesita. Si trae algún tipo de hongo, se maneja, pues, tópico, pero puedo irte dando indicaciones de qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, tú sí puedes diagnosticar, bueno, obviamente a lo mejor y no así como que le das bueno, puede ser, que le des al clavo de, a ver, traes tu uña amarilla, o sea, puede ser que traigas problema en el hígado, ¿sí? Sí, o sea, claro, sí. O sea, hay muchos indicativos de la uña que te dicen que hay un problema, ¿sí? Y no es porque yo lo diga, sino los libros lo dicen. ¿Sí? ¿Y diabetes es que tienes mucho hongo? Okay. No, la diabetes, haz de cuenta que hay gente que no sabe, ¿sí? Entonces llega con llagas, ¿sí? O sea, y que, es una cortada y nunca se me cierra. Pues es que tienes azúcar, no se te va a cerrar nunca. Entonces es una llaga y esa llaga eventualmente se puede infectar, que solo dices una cortadita. Pues no es una cortadita, o sea, traes una llaga de azúcar, ¿sí? Pero si estás en una etapa en la cual todavía no se desarrolla suficiente, pero ya el pie te está diciendo, traes azúcar, haz algo, ¿sí? Porque yo puedo decirte, oye, no está sanando, o sea, algo no está bien ahí, ve a hacerte un análisis, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, yo creo que es lo más importante, o sea, que un podólogo puede decirte y un pedicurista claro, no, te lo deja bonito, dicho, ¿sí? Pero fuera de ahí no, eso. Claro. Y lo otro también es el hecho de que no tapar la uña, porque la uña respira, está viva, ¿sí? Las uñas de las manos también, pero pues como que la uña de la mano, a veces tiende uno a ¿cómo se dice? Pues es más como la presentación. El pie también, pero está como más lejos de la cara, ¿sí? Yo me pinto las uñas y me pongo acrílico. Yo no estoy peleada con el acrílico, ¿sí? Pero tienes que ir con una pedicurista o una manicurista que tenga buenas prácticas higiénicas, que es lo que yo hago, por eso traigo mi acrílico aquí muy mono, ¿sí? También lo puedes hacer en los pies, pero con precaución, ¿sí? Sí. Entonces, Pero aparte las manos, o sea, es más fácil que yo me vea en las manos que se me están cuarteando muy fácil en los pies, o sea, porque... O si vas a traer acrílico en los pies, también en las manos, descansa cada 3 meses, que es lo que yo hago, ¿sí? O sea, al tercer mes, quíteme el acrílico, que respire mi uña,
estoy así unos 15, 20 días y luego me lo vuelvo a poner, pero yo para ver qué está pasando en mi uña, si no traigo algo, ¿sí? Entonces... Y si se te rompe así la uña a la mitad, que se te están rompe y rompe y rompe, pues, en los pies sobre todo. Ay, bueno, ahí eso puede ser hongo o deficiencia de calcio, depende porque se está rompiendo, ¿sí? Entonces, el tú tapártelo con acrílico, también hay acrílicos medicados, ¿sí? Normalmente la persona que se pone acrílico, se pinta la uña del pie es porque o la uña está desmoronada y ella dice, pues que me le ponga acrílico para que me le empareje. No, porque traes un hongo. Sí. Entonces, peor porque lo tapas de humedad. Entonces, lo mejor es, vas con un podólogo, hay acrílicos medicados en el cual te voy a hacer exactamente lo mismo que te hace un pedicurista, pero el acrílico trae antimicótico. Entonces, te lo pongo y te va curando al mismo tiempo que lo traes, o sea, visualmente estético, como dicen hoy. Claro. Estético, sí, o sea, que se vea bonito. Pero todo eso es médico. A ver, Diana, ¿y qué recomendaciones nos das para limpiarnos, no limpiarnos, sino para tener una higiene, así voy bien, una higiene en nuestros pies y sobre todo en nuestros dedos? Porque se me hace, creo yo, a ver, corrígeme, ¿se junta más hongo en las uñas o no necesariamente? No necesariamente, puede ser en la uña porque son diferentes. En la uña, entre los dedos, en la planta del pie, todo depende, ¿sí? Y las recomendaciones, higiene, lávatelos en la regadera, tállale, sécale con una toalla diferente, que no sea corporal o abaniquito, ¿sí? Secadora de pelo, lo que sea, pero seca los pies antes de ponerte una calceta, ¿sí? Cuando te cortes las uñas de los pies, que eso no lo comenté, ¿sí? Hay técnicas para cortar las uñas de los pies y te previene una uña enterrada que es muy dolorosa. Entonces, el pedicurista nada más lo mocha así, tal cual viene, pero hay técnica redondeada dependiendo de la forma de tu pie, porque todos tenemos los pies diferentes, ¿sí? Entonces, si tú vas al podólogo una vez al mes, una vez cada 2 meses, te lo va a hacer de una manera que no se te entierre la uña, ¿sí? De la manera correcta. Correcta, exactamente. Muchas veces me llegan a mí, es que se me enterró la uña. ¿Y quién te cortó la uña? Pues la pedicurista, porque no saben los cortes que deben de efectuar según el tipo de uña o si traes hongo, ¿no? Entonces terminas con una uña enterrada por un mal corte, ¿sí? También el podólogo enseña al paciente a cortarte las uñas. No tienes que cortar al ras, porque luego hay gente que llega que casi con la carne viva. De fuera. Sí, entonces es igual, el odontólogo te enseña a lavarte los dientes, el podólogo te va a enseñar a cortarte las uñas para que no te generes un problema tú solo, o que le cortes las uñas a tus hijos, porque también uno no sabe si le cortas y luego llega el chamaco que fue al soccer y con la uña enterrada, porque tú se la cortaste mal, no sabes. Entonces, también te enseño a cortarte las uñas, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones, o sea, no necesariamente el podólogo te va a causar dolor, ¿sí? Es preventivo, mucho es preventivo y la gente, o no sabemos que el podólogo es preventivo. Y una uña enterrada, una mini uña enterrada en un pie es... Bueno, hasta te duele el pelo. O sea, ya, sí. ¿Cómo dices? O sea, es una uña, ¿cómo me puede doler? No puedes ni caminar. Y a veces es tan sencillo, llegan, y se les hace que tienen como que la uña de elefante metida enterrada, y es una mísera puntita, que ni siquiera te voy a inyectar, ni te voy a cortar nada, es solamente sacarlo, y a veces es la misma, perdón, pero la misma mugre que traes, porque no te lavaste el pie como debe de ser, se mete la mugre a presión, o la pelusa del calcetín se va como metiendo, y se te entierra la uña porque traes pelusa del calcetín. Y me toca que saco a veces así como unos gusanillos de pelusa de calcetín. Y es eso, no te los lavas. Entonces, a veces ni siquiera es la uña enterrada, es pelusa de calcetín metida a presión ahí de todos los días. Y eso que dicen de pisar también, pisar el pasto, el buenísimo. pasto, o sea, eso también. O arena, o tierra. O sea, siempre andamos con los pies cubiertos, siempre. Y es la conexión a la tierra, a la energía vital, a la madre tierra. ¿Sí? Entonces yo siempre les digo, descálcense, sí, los hongos y todo, ¿sí? Pero descálzate, quita el zapato, que te respire el pie, sala. Si vas al parque, quítate los tenis y pisa el pasto, está fresco, o sea, te recarga de energía, ¿sí? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, háganlo una vez, si pueden una vez al día mejor, pero una vez a la semana, quítense los zapatos, la chancla y pisen la tierra, el jardín, el pasto. Dicen que 10 minutos, con 10 minutos tienes. Con 1 minuto, sí, pero acuérdense de mí, cuando se quiten la chancla y pisen ¿cómo se dice? El zacate, van a sentir, o sea, y no nomás uno, ¿sí? O sea, quítense los dos y pongan los dos, ¿sí? Van a decir,
porque no lo había hecho antes. O sea, se siente así hasta fresco para arriba. O sea, No, y es impresionante cómo hay gente que o sea, como nunca, no se acostumbra a que siempre está con zapato o algo así, y va en el zacate, va pisando porque no lo pues se les soporta. hace raro, sí. O el simple y sencillamente el hecho de caminar sin zapatos. O sea, todos los metatarsos se abren. Siempre estás así, ¿sí? A los niños es importante Es también bueno. que de repente... O sea, caminas y el pie se explaya, o sea, pisas y hasta te truena, o sea, se ve traca, 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 donde se abren los metatarsos cuando vas caminando, ¿sí? Los dedos se mueven, todos los días los tenemos encerrados. Sí. Entonces, háganlo, no necesariamente siempre anden con el pie amarrado, ¿sí? O sea, es energía vital. Oye, Dianis, ¿qué representa los pies? A ver. Los pies representan exactamente eso, o sea, la conexión a la tierra, la libertad, el andar, ¿sí? Eso es lo que representa. El camino. El camino, la libertad, ¿sí? Diana, muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias. Y ella es holística certificada, entonces podemos tener... Aquí Dianis tiene tela de dónde cortar. Aquí las estaré viendo. Ingeniera, a ver, ¿ingeniera qué? En industrias alimentarias. Ya ves, podemos tener un tema de la alimentación también. Sí, de qué comprar y no comprar en el súper, los aditivos. Uy, no, hombre, cállate. Me van a estar viendo seguido aquí con Clau. Diana, muchísimas gracias. Fue un placer. Igualmente, claro. Me divertí porque antes de cámaras estábamos platicando y pues la plática estaba muy buena. También podemos hacer un tema de eso, sí. Matriarcado y cosas de esas, de las historias de familia. Sí, así es. Nos vemos en la siguiente entrevista. Acuérdense que aquí es salud y bienestar con Claudia. Un abrazo, hasta luego. Bye.